Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de este tutorial. En el video anterior lo dejamos en que habíamos creado nuestro link, nuestro template donde tenemos nuestro link, y todavía no tenemos en realidad la URL a la que vamos a redireccionar, a la que le vamos a mostrar los detalles de las órdenes. ¿Cómo vamos a implementar esto? Bueno, para hacerlo vamos a utilizar lo que son viewModels. ¿Qué es un viewModel? Tenemos que repasar un poco de la lógica de cómo funciona un bloque. Como ya había comentado, un bloque tiene definido, se le define una clase block que va a ser la que controla la lógica del bloque. Podríamos, o antiguamente o antes, lo que se hacía era crear una clase block custom y agregar las funcionalidades que se necesitan para manipular la lógica de este template. Nosotros, por ejemplo, podríamos crear una clase block que extienda de template y agregar un método que genere esta URL. Si vemos un poco la clase template, vamos a ver que extiende de abstract block, que es la clase abstracta que tiene implementada la lógica que necesita sí o sí un bloque. Esto que comento se hacía antes. Lo que se hace ahora y lo que se recomienda es utilizar, como comentaba antes, es usar viewModels. ¿Qué son viewModels? Es una clase, un modelo básicamente, donde vamos a tener estas lógicas propias o de negocios de nuestra vista. La idea acá es separar la lógica y que el bloque o la clase block solo se encargue de la parte de renderización de la vista. O sea, si nosotros necesitaríamos que cuando se renderiza realicemos alguna acción particular o modificar algo, ahí sí se debería crear una clase block propia, pero todo lo que tiene que ver con lógica de negocios custom se debería manejar o se recomienda manejar en estas clases viewModel, que además permiten, al ser modelos abstraídos totalmente de lo que es el bloque, se pueden reutilizar en otros bloques, o sea, no están atados a un bloque en particular. Podemos ver cómo se usan. O sea, si buscamos acá en el módulo 6 de orden, en frontend, en layout, perdón, si buscamos por argument name, vamos a ver, acá hay un viewModel. Por ejemplo, acá tenemos un viewModel. ¿Cómo se inyecta? Bueno, a un bloque, bueno, acá en este caso un reference block, pero es básicamente lo mismo, se le pasa como arguments un argument y se le inyecta un objeto que va a ser una instancia de nuestra clase. Esto es muy similar a lo que se hacía con el DXML, pero la única diferencia es que esto no va a inyectar un parámetro del constructor de la clase, sino que va a crear o va a agregar este objeto adentro de la propiedad data que tienen los bloques. Entonces, por ejemplo, para acceder a este logo path resolver, nosotros deberíamos llamar dentro del bloque a la función getData. Sería algo así, block getData, y en el caso de este ejemplo que estamos viendo, logo path resolver nos devolvería la instancia del viewModel en este ejemplo. Si vemos, por ejemplo, la clase template que tenemos abierta, hereda de abstract block. Abstract block está, si es abstracta, implementa o extiende, perdón, la clase dataObject de Magento, que tiene implementado este patrón o esta propiedad data, a la cual nosotros podemos acceder a la información. Entonces, lo que Magento hace a nosotros indicarle que vamos a estos argumentos, al contrario de lo que ocurre con el DXML, que lo que cambia es un argumento del constructor, lo que está haciendo esto es definir
propiedades adentro de este arreglo data, que después se pueden leer con getData, como hicimos acá. Que nosotros podríamos pasar, en este caso viewModel, que es un objeto, podríamos pasar otro tipo de información. Dicho esto, ya entendiendo cómo funciona un viewModel, vamos a proceder a crear nuestro viewModel. Entonces, voy a borrar esto que hice. Ahora quede acá roto. Cerrar un poco de tabs, que tengo demasiadas cosas abiertas. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser crear una nueva clase viewModel. Vamos a crear una carpeta. Vamos a poner viewModel. Por convención se crean adentro de una carpeta viewModel, pero podríamos crearla en otro lado, ya que básicamente va a ser una clase. Donde vamos a inyectar la lógica que nosotros necesitemos. Aquí vamos a crear nuestra clase viewModel, le vamos a poner order export link. Lo importante a tener en cuenta es que, voy a abrir un segundo aquí, vemos que este es el viewModel que estamos viendo de ejemplo. Lo importante para que se pueda inyectar este viewModel como argumento es que tiene que implementar esta interfaz, Argument Interface. Si no, no se puede inyectar. Así que vamos a copiarnos esto de acá. Y aquí le vamos a decir Use Argument Interface. Y le vamos a decir que implementa Argument Interface. Ya con esto nosotros podemos inyectar nuestra clase. Aquí, por más de que no tenga nada, me copio la referencia. Vengo a nuestro SetOrderView. Y lo que voy a hacer va a ser cerrar esto por acá. Y le vamos a decir Arguments, Argument Name. Aquí vamos a ponerle viewModel. Le vamos a decir que es de tipo Object. Y vamos a pasar la referencia de nuestro viewModel. Y ya con esto, en nuestro template, abierto por acá, ¿tá? Vamos a poder inicializar nuestro viewModel. Así que le vamos a decir el viewModel igual a block getData y viewModel. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? En nuestro viewModel podemos definir una función, un método público, function, poner getOrderExport URL, que va a devolver un string, y que en este caso por ahora lo voy a dejar hardcodeado y le vamos a decir que va a ser order export view index. Y aquí algo importante y que ya vamos a ver. Guardo acá, voy a tener que borrar caché porque estoy modificando cosas del XML y estamos cambiando algo como una inyección. Generated code. Y ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar nuestro método dentro de nuestro template. Lo que vamos a hacer es decirle que aquí esto va a ser viewModel y nuestro método que nos va a devolver la URL. Esto ahora está hardcodeado, pero ya lo vamos a completar. Así que ahora, por ejemplo, si yo refresco, vemos que ya nuestro link, ahora seleccionamos el link, es la almohadilla. Si yo refresco, ahora nuestro link va a ser,
no sé, okay. Va a ser, acá vemos, el string que estamos definiendo en nuestro viewModel. Así que lo único que nos quedaría es definir efectivamente el link que necesitamos. Una cosa, bueno, aquí que vamos a necesitar. Todavía no existe el controlador, pero la ruta va a ser esta que yo puse. Order export va a ser el from name de nuestra ruta. La acción o el controlador va a ser view y la acción va a ser index. Y lo que vamos a necesitar de alguna manera también, como vemos acá en nuestro sello order view, está pasando el parámetro order id. Así que nosotros vamos a tener que obtener este parámetro order id y el id efectivamente para pasarlo también en la URL que vamos a generar. Así que directamente ahora vamos a trabajar sobre nuestro método. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, vamos a hacer uso de la request interface y del URL interface. Son dos interfaces que están asociadas a clases de Magento que nos van a devolver la información que necesitamos. Vamos a crear el constructor. Lo primero que vamos a inyectar va a ser la request interface. ¿Qué es esto? Request interface va a tener toda la información asociada a la request que está recibiendo o la que está en ese momento procesándose. Entonces, esta request cuando llame el viewModel básicamente va a ser la request que está manejando el controlador. O sea, el controlador que va a ser el controlador de esta vista de order view. Lo que nosotros vamos a hacer es del controlador order view o de la request que está recibiendo order view vamos a obtener el parámetro order id porque nosotros vamos a usar el mismo order id para nuestra vista. Entonces acá lo que le vamos a decir es, primero vamos a inicializar y aquí thisRequest vamos a obtener el order id. ¿Cómo obtenemos el order id? Bueno, básicamente request va a tener o tiene un método que es getParam, el cual pasándole el nombre del parámetro nos va a devolver su valor. Nosotros sabemos que esta request se va a llamar y que va a estar definido. ¿Por qué? Porque este valor va a ser el que se está pasando desde la vista de SaveOrderView, que es un parámetro requerido. En caso de ser un parámetro que sea opcional, deberíamos manejarlo, pero en este caso no hacemos ningún tipo de validación porque sabemos que va a existir. Y aquí esto sería order id. Pero esta URL, digamos que no es la URL correcta, porque aquí yo pondría, en este caso tendría que poner http local magento com, etc. Pero este dominio puede, o sea, va a variar dependiendo del ambiente. Entonces, ¿qué vamos a usar para armar esta URL? Vamos a utilizar otra clase de Magento, que es la de URL Builder. URL Builder lo que nos va a permitir hacer, URL Interface, que está implementado por URL Builder, nos va a permitir hacer es generar estas URLs. Así que vamos a inyectar también nuestro constructor, esto es URL Interface, vamos a inicializarlo, y aquí lo que vamos a decirle es, me voy a ponerle URL Builder en vez de URL. Esto voy a cambiar. Entonces acá le voy a decir, this URL Builder, esta clase tiene un método, o esta interfaz, un método, implementa un método, vamos acá, que va a ser getURL, a la que se le pasa la ruta y los parámetros. Los parámetros va a ser un arreglo, la ruta va a ser un string. Entonces, aquí vamos a decirle get URL, sí, perfecto. Y vamos a pasar la ruta. ¿Cuál es la ruta? Bueno, order export view index. Order export view index. Y los parámetros se pasa como un arreglo donde va a ir el nombre del parámetro y el valor. En nuestro caso, order ID.
Y esto va a ser lo que vamos a devolver. Borramos aquí. Vamos a borrar generate code y vamos a borrar caché porque modificamos el constructor o agregamos un constructor. Y ahora si refrescamos, vamos a observar que accionamos, ya está generando la ruta correcta, que es order por view, view index y parámetro order ID 7, porque este es la orden 7. Si yo veo otra orden, por ejemplo la 4, vamos a ver que vamos a tener por details y el link, ahí se ve, pero ya de nuevo, vemos que es ID 4. Obviamente, si yo hago clic aquí, vamos a ir a la ruta order ID 4, que me va a devolver un error de que no lo encuentro. ¿Por qué? Porque todavía no implementamos nuestro controlador. Un último ajuste que vamos a realizar es que nuestro order ID, esto lo va a devolver como string, así que lo vamos a castear a entero, para asegurarnos de que sea un entero. Bueno, aquí vamos a agregar los blocks. Todo bien documentado. Y en nuestra vista vamos a definirle aquí qué tipo de variable es, para que PHP Store en este caso pueda identificar el método. Si yo acá lo copié, yo ahora, una vez que le digo que es de tipo order por link, vemos que me aparece automáticamente el autocompletado. Y con esto completamos este video. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, comentario, pueden dejarlo en los comentarios del video. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo. Gracias por ver, hasta luego.